Antes de que Grecia se convirtiera en la cuna de filósofos, escultores y oradores, antes de que Atenas se alzara como símbolo de democracia y pensamiento, existía una ciudad que marchaba en dirección opuesta. Mientras el resto del mundo griego tejía palabras, construía teatros y debatía sobre la naturaleza del alma, esa ciudad elegía el silencio, la acción, el deber. No buscaba reconocimiento, ni belleza, ni placer. Buscaba algo más raro, más duro, más puro. Esa ciudad era Esparta. Esparta no nació para agradar. No fue moldeada por artistas ni guiada por poetas. No tenía interés en convencer ni en adornarse con las ideas de los sabios. Su propósito era distinto, brutalmente claro. Forjar hombres capaces de resistirlo todo. Una sociedad entera diseñada no para el lujo, sino para la guerra. Y no la guerra como entretenimiento o conquista, sino como forma de vida, como ritual de existencia. En Esparta, todo tenía un solo fin: la supervivencia de lo colectivo, a través de la excelencia individual. Desde su fundación, Esparta decidió no parecerse a nadie. Renunció a los lujos, al comercio, a la expansión por riqueza. Su riqueza era otra: la disciplina, la obediencia, el coraje. Mientras otras ciudades buscaban alianzas, Esparta cultivaba el aislamiento. No por debilidad, sino porque no necesitaba nada de nadie. Todo lo que valoraba estaba dentro, en la sangre, en el acero, en la voluntad. Era una tierra dura, un pueblo austero, pero también invencible. Y no era invencible porque tuviera más soldados, ni porque sus armas fueran mejores. Era invencible porque sus hombres estaban dispuestos a hacer lo que ningún otro griego se atrevía, a renunciar a todo lo personal, a soportar el dolor sin quejarse, a morir por su deber sin dudar. Esparta no creía en la libertad como lo hacía Atenas. Para los espartanos, la verdadera libertad no era hacer lo que uno quisiera. Era la capacidad de dominarse a sí mismo por completo. Porque solo quien se gobierna puede liderar. Solo quien se endurece puede resistir. Solo quien se niega a sí mismo puede ser útil al todo. En un mundo que se deshacía en discursos, Esparta era la palabra que no necesitaba ser dicha, el golpe que no avisaba, el enemigo que no temía morir, porque ya había sido entrenado para hacerlo desde niño. Hoy, en un mundo obsesionado con la comodidad, con la validación, con el yo, Esparta incomoda, inquieta, descoloca, porque nos recuerda algo que no queremos oír, que la verdadera fuerza no se hereda, no se compra, no se aprende en libros. La verdadera fuerza se forja, y Esparta fue la fragua más brutal que el mundo antiguo haya conocido. Por eso este video no es solo una lección de historia, es una exploración, una inmersión en la esencia misma de la fuerza, no la fuerza de quien domina a otros, sino de quien se domina a sí mismo. Vamos a cruzar ese umbral juntos, a descender al corazón de una civilización que eligió renunciar a todo, con tal de ser inquebrantable. Esa es la razón por la que Esparta fue, es y seguirá siendo la más fuerte del mundo griego. Para comprender por qué Esparta se convirtió en la ciudad más fuerte del mundo griego, hay que entender primero de dónde venía. Mientras otras polis nacían del comercio, de la diplomacia o de la filosofía, Esparta nació de la guerra. Fue forjada por necesidad, no por idealismo. Surgió en un valle fértil, rodeado de montañas que la aislaban del resto del mundo, y al pie de esas montañas enfrentó desde sus primeros días una elección: dominar o ser dominada. Los dorios, el pueblo que dio origen a Esparta, eran conquistadores. Al llegar al Peloponeso, no negociaron. Tomaron lo que necesitaban. Se impusieron sobre los pueblos locales y los convirtieron en siervos. Los ilotas, una población oprimida que superaba en número a los propios espartanos. Esa relación de tensión, de amenaza constante, obligó a Esparta a adoptar una forma de vida rígida, militarizada,
implacable. No podían permitirse el lujo de relajarse, porque si lo hacían, eran vulnerables desde dentro. A diferencia de Atenas, que evolucionó hacia la democracia, Esparta rechazó todo lo que no sirviera al deber colectivo. No hubo lugar para la oratoria brillante ni para la especulación filosófica. En Esparta, la palabra debía ser breve, precisa, inquebrantable. De ahí nació el término laconismo, por la región de Laconia que gobernaban, porque los espartanos no creían en el exceso verbal, preferían hablar con hechos. La ciudad se organizó como un cuerpo militar. La vida no se vivía de forma libre, sino dentro de un esquema estricto. El Estado controlaba la educación, la disciplina, la alimentación, incluso el matrimonio. Desde los 7 años, los niños eran arrebatados de sus hogares para entrar en el sistema de formación conocido como la agogé, un entrenamiento físico, mental y moral brutal que no buscaba formar ciudadanos, sino guerreros. Los espartanos no construyeron imperios, no levantaron maravillas arquitectónicas, no buscaron fama, ni dejaron grandes obras de arte. Lo que construyeron fue algo mucho más difícil de sostener, una cultura del sacrificio, una sociedad donde el honor estaba por encima de la vida, donde el deber reemplazaba al deseo, donde el individuo no importaba, porque todo servía a un propósito mayor, la permanencia de Esparta. Y aún así, lo más asombroso no es que hayan creado ese sistema, sino que lo mantuvieron durante siglos. Una disciplina colectiva tan estricta que parecía imposible de sostener. Pero lo lograron, porque lo eligieron, porque lo interiorizaron, porque, generación tras generación, el espíritu de Esparta era renovado a través del dolor, del entrenamiento, del control y de la absoluta entrega. En una época donde otras polis buscaban avanzar en pensamiento y tecnología, Esparta se mantuvo deliberadamente igual. No por ignorancia, sino por convicción. Creían haber encontrado la forma más pura de fuerza, y para ellos, cambiar era debilitarse. Esparta era inmóvil como la roca, dura como el acero, silenciosa como la sombra, y por eso, indestructible. Mientras Esparta se forjaba en el silencio del deber, el resto del mundo griego avanzaba por otro camino. Las ciudades al norte prosperaban con el comercio, el arte, la palabra. En Atenas, por ejemplo, el ciudadano era un individuo libre, con derecho a opinar, debatir, votar. Allí, la libertad personal era sagrada. El pensamiento era un juego y una herramienta. Las ideas fluían en las plazas como vino en los banquetes. La belleza, el placer, el arte, la retórica, eran celebrados como virtudes supremas. Pero en Esparta, esos mismos elementos eran vistos con sospecha. Donde Atenas premiaba la elocuencia, Esparta premiaba el silencio. Donde Atenas incentivaba la expresión individual, Esparta la reprimía en nombre del colectivo. Donde Atenas valoraba el genio del pensador, Esparta valoraba la obediencia del guerrero. Esto no significa que los espartanos fueran ignorantes, ni que despreciaran la inteligencia. Al contrario, pero su inteligencia era práctica, estratégica, enfocada. No creían en la especulación inútil ni en los discursos interminables. Creían en la acción, en los resultados, en la eficacia. Un espartano no perdía el tiempo hablando de virtud, la encarnaba. No discutía sobre el coraje, lo demostraba. La diferencia era filosófica, pero también espiritual. Atenas representaba la expansión del yo, la mente libre, el alma creativa, el hombre como medida de todas las cosas. Esparta, en cambio, representaba la disolución del yo, el sacrificio personal, la contención del deseo, el cuerpo al servicio de algo superior. Donde uno decía, yo pienso, el otro decía, yo obedezco. Y aunque Atenas brilló con luz propia durante siglos, fue Esparta la que infundió temor. No porque fuera cruel, sino porque era predecible, fría, implacable.
una ciudad que no se corrompía con elogios, que no podía ser seducida por el oro, ni convencida con palabras. Una ciudad que, cuando marchaba hacia la guerra, no lo hacía por venganza ni conquista, sino porque era necesario. Ese contraste, esa diferencia de visión entre el placer y el deber, entre el yo y el todo, entre el arte y el acero, fue lo que hizo a Esparta única. No solo era distinta, era irreductible, y eso, en el corazón del mundo griego, era tan admirable como aterrador. Ser fuerte no es cuestión de músculo, no es solo tener un cuerpo capaz, una espada afilada o una táctica superior. La verdadera fuerza es interna, invisible, y por eso tan difícil de alcanzar. La verdadera fuerza exige sacrificio. Esparta fue la más fuerte del mundo griego porque fue la que más estuvo dispuesta a sacrificar. Lo que otras ciudades veneraban, Esparta lo descartó sin temblar. Renunció a la riqueza, al lujo, al arte, a la vida fácil, incluso a la libertad individual. No por ignorancia, sino por elección. En Esparta no vivías para ti, vivías para el escudo, para el colectivo, para un deber que te trascendía. Desde el momento en que nacías, no eras considerado un hijo, sino un futuro soldado. Si eras débil, si tenías una deformidad, si no parecías apto para resistir, eras descartado, sin culpa, sin emoción, porque la supervivencia del todo era más importante que la vida del individuo. Y si eras aceptado, tampoco eras libre. A los 7 años tu infancia terminaba. Dejabas tu hogar, dejabas a tu madre y entrabas en la agogé, el sistema de formación más brutal del mundo antiguo. No había juegos, no había ternura, solo disciplina, entrenamiento, hambre, frío, castigos, combates. Aprendías a resistir el dolor, a soportar el silencio, a obedecer sin dudar, a matar sin vacilar. La infancia en Esparta no era una etapa de juegos, era una fase de prueba. Y esto no era solo para los hombres, las mujeres también eran entrenadas, no para la batalla, sino para la fortaleza, para criar guerreros, para no llorar a los muertos, para decirle a un hijo antes de ir a la guerra: vuelve con tu escudo, o sobre él. Todo en Esparta giraba en torno a un principio: la fuerza exige renuncia. Y ellos renunciaron a casi todo. Renunciaron al placer sin propósito. Renunciaron a la belleza que no fortalecía. Renunciaron a la ambición personal, a la propiedad privada, al ego, a la expresión desmedida. Renunciaron a la gloria individual. Renunciaron al yo. Lo único que no renunciaron fue al deber, a la formación, a la resistencia, al legado. Y en esa decisión radical encontraron algo que el resto del mundo nunca alcanzó: una unidad absoluta. En Esparta, todos sabían quiénes eran, por qué estaban ahí, para qué vivían y para qué morirían. Pero esa fortaleza tenía un costo, uno inmenso. Esparta era fuerte, pero fría, invencible, pero aislada, inquebrantable, pero silenciosa. Su modelo no permitía evolución, no permitía debilidad, ni duda, ni descanso. Vivir como espartano significaba ser prisionero de la disciplina. Y aunque muchos admiraban su poder, casi nadie quería pagar ese precio. Hoy, ese precio parece inconcebible, porque vivimos en un mundo que valora lo opuesto: la autoexpresión, la libertad sin límites, el derecho al placer, al confort, a la elección constante. Esparta, en cambio, exigía una sola elección, y luego fidelidad eterna a ella. Por eso incomoda, por eso fascina, porque nos recuerda que la fuerza real no viene de lo que agregas a tu vida, sino de lo que estás dispuesto a quitarle. Esparta eligió la renuncia, eligió el deber, eligió ser fuerte, y por eso se convirtió en leyenda. Ser espartano no era una nacionalidad, no era una identidad que se heredaba con el nombre o con la sangre. Ser espartano era una prueba, una serie de desafíos diseñados no para mostrar quién eras,
sino para transformarte por completo, desde niño hasta la muerte. La transformación comenzaba temprano, muy temprano. A los 7 años, un niño espartano dejaba de ser hijo y pasaba a ser propiedad del Estado. Era entregado por su familia, no con llanto, sino con orgullo, no como pérdida, sino como parte del deber. Porque ser criado por tu madre no te hacía hombre. Ser endurecido por Esparta, sí. A partir de ese momento, ya no había consuelo, solo pruebas. Ingresaba en la Agogé, el sistema educativo y militar más severo que el mundo antiguo conoció. Allí, el niño espartano aprendía a pelear, a cazar, a soportar el hambre, el frío, el castigo físico. Pero más que todo eso, aprendía a callar, a obedecer, a resistir. No se le alimentaba lo suficiente. Se esperaba que robara comida, pero si lo atrapaban, era castigado. No por robar, sino por fallar. Porque en Esparta, el error no era el pecado, el fallo sí. El entrenamiento no solo era físico, era mental, estratégico, emocional. Todo apuntaba a una cosa: hacer de ese niño un arma. A los 12 ya era un sobreviviente, a los 15 ya era un combatiente, y a los 20 un soldado. Pero incluso entonces no era considerado aún un hombre completo. Para lograr eso, debía ser aceptado por un grupo de iguales, un círculo cerrado de guerreros. Si lo rechazaban, no podría acceder a los derechos plenos, no podría formar una familia, no podría tener una voz en el sistema. Para Esparta no basta con crecer, hay que demostrar que se es digno. Una vez aceptado, el espartano era parte de la élite militar de la humanidad. No existía un ejército más cohesionado, más leal, más eficaz. Y no era por tecnología, era por cultura, por entrenamiento, por la fe ciega en el compañero, en el escudo, en la unidad. Se entrenaban para no temer a la muerte, porque sabían que lo único peor que morir era fallar a su ciudad. Y cuando iban a la guerra, lo hacían no con arrogancia, sino con calma, porque el combate no era un evento extraordinario, era el destino esperado. Y cuando la vejez llegaba, si es que llegaba, el espartano no se retiraba como un héroe en busca de reconocimiento. Lo hacía como un servidor que había cumplido su función, en silencio, sin gloria personal, porque el honor ya lo había recibido antes, en el campo, bajo la lluvia, entre la sangre. Desde niño hasta el último aliento, su vida era un solo camino, el de la preparación constante, la renuncia continua, la fidelidad eterna a un ideal. Y eso no se enseña, no se imita, eso se forja. No toda victoria se decide en el campo de batalla. Algunas se deciden mucho antes, en la mente del enemigo, en el peso del nombre, en la leyenda, en la percepción. Esparta no solo vencía con su ejército, vencía con su presencia, con su silencio, con su unidad. Porque Esparta no era una suma de individuos, era una entidad colectiva. Cada guerrero era una célula de un organismo más grande. Nadie combatía por sí mismo. Nadie peleaba por ambición personal ni por gloria individual. Cada espada desenvainada era el brazo extendido de la ciudad. Cada paso hacia la guerra era una decisión del alma espartana. Esto no era solo estrategia militar, era filosofía, era cultura, era identidad. Mientras en otras polis los soldados eran campesinos armados temporalmente, en Esparta cada hombre era soldado todo el tiempo. La guerra no era una interrupción de la vida, era su centro, su razón de ser. Y esa preparación constante creaba algo más poderoso que la habilidad. Creaba una mentalidad. Los ejércitos enemigos sabían que los espartanos no retrocedían, que no rompían filas, que no gritaban, no se alteraban, no dudaban. Sabían que no combatían por recompensa, sino por principio, y que preferían morir con honor, a vivir con vergüenza. Y esa certeza, erosionaba el valor de sus enemigos antes del primer choque de lanzas. Porque,
¿Cómo derrotas a un enemigo que no teme morir? ¿Cómo doblegas a un guerrero que ya lo ha entregado todo, incluso su identidad, en nombre de su deber? La falange espartana era más que una formación, era un símbolo, una pared humana de escudos, hombro con hombro, corazón con corazón. Si uno caía, los demás sostenían la línea. Si uno flaqueaba, los demás lo arrastraban hacia la firmeza, porque ningún espartano luchaba solo. Todos eran uno. Y en ese uno, Esparta era invencible, no por sus armas, sino por su alma. La fuerza real no está en la cantidad, ni siquiera en la habilidad, está en la cohesión, en la convicción. Y en eso, nadie superó jamás a Esparta. Hoy, cuando miramos hacia atrás y hablamos de Esparta, lo hacemos con distancia, como si se tratara de una historia lejana, de otro mundo, de hombres irrepetibles. Admiramos su fuerza, citamos su disciplina, usamos sus frases, pero no entendemos lo que verdaderamente significaba vivir como uno de ellos, porque el mundo moderno está construido sobre principios opuestos. Hoy se valora la comodidad, la expresión personal, la validación constante. Se celebra la debilidad como identidad, el deseo como derecho, el capricho como libertad. Vivimos en un tiempo donde lo difícil es evitado, donde lo exigente es rechazado, donde lo firme es visto como anticuado. Queremos fuerza, pero sin dolor. Queremos respeto, sin sacrificio. Queremos reconocimiento, sin hacer lo necesario para merecerlo. Por eso Esparta nos incomoda, nos golpea en lo más profundo, no por lo que dice, sino por lo que representa. Esparta no pide, no explica, no debate. Esparta muestra una verdad simple y brutal. Ser fuerte no es bonito, es costoso, es incómodo, es solitario, es exigente, y por eso muy pocos lo son. Esparta no puede existir hoy, no porque sea imposible, sino porque la mayoría ya no está dispuesta a pagar el precio. Nadie quiere renunciar a sí mismo, nadie quiere subordinar su ego, nadie quiere vivir bajo disciplina estricta cuando el mundo te ofrece placer inmediato. Y sin embargo, algo en ti lo reconoce. Algo dentro sabe que ese camino, aunque duro, es verdadero. Que esa fuerza, aunque distante, es necesaria. Que ese modelo, aunque desaparecido, guarda un valor que todavía puede rescatarse. No necesitas vivir como un espartano, pero puedes adoptar su mentalidad. Puedes recordar que no todo lo difícil es malo, que el sacrificio no es un castigo, sino una vía de transformación, que la disciplina no te encadena, te libera, que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino ser capaz de hacer lo que debes. Y en un mundo que ha olvidado eso, el ejemplo de Esparta es más urgente que nunca. Esparta ya no existe. Sus muros cayeron, sus lanzas se oxidaron, sus hombres murieron, y su sociedad fue borrada por el paso del tiempo. Pero su legado permanece, porque lo que representa no puede ser destruido. Esparta no fue solo una ciudad, fue una idea, una forma radical de entender la vida, el deber, la fortaleza. Y como toda idea poderosa, resiste el olvido. Hoy no enfrentamos ejércitos persas, no nos formamos en la falange, no entrenamos con lanzas ni marchamos a la guerra, pero seguimos en combate, contra la pereza, contra el ruido, contra el miedo, contra nosotros mismos. Y ahí, en ese campo moderno, el espíritu de Esparta sigue siendo necesario, sigue siendo guía, sigue siendo prueba. Porque la fuerza, hoy más que nunca, no es física, es espiritual, es mental, es moral. Es la fuerza de quien hace lo correcto aunque duela, de quien cumple su palabra aunque esté solo, de quien actúa sin necesidad de reconocimiento. No importa si nunca pisas un campo de batalla, si tomas el ejemplo de Esparta y lo conviertes en acción, entonces formas parte de ese legado. Y eso es lo que importa, porque Esparta no necesita volver a existir,
si hay hombres dispuestos a encarnar su esencia. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes pasar. Suscríbete a El Legado de Esparta y comparte este video con quienes necesitan despertar. Aquí no venimos a entretener, venimos a recordar, a despertar al guerrero que el mundo moderno ha intentado apagar. Elige el camino difícil, elige la fuerza, elige el deber, elige dejar un legado. Hasta la próxima batalla.